Mucho. Quiero leerles un pasaje en la palabra. Una hermana muy querida, no de nuestra congregación, me llamó en estos días y estábamos hablando sobre los problemas que surgen en las familias, y le estuve guiando en una parte en la palabra de Dios. Y si puede buscar ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, una miradita allí, por favor. Segunda carta, disculpe, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, y les insisto, este no es el mensaje, solo quiero comentarles algo aquí. Dice la palabra de Dios, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando la Biblia habla de los postreros días, está hablando de la generación previa al regreso de Cristo. Si nosotros creemos que el Señor Jesucristo vendrá en este tiempo por su iglesia, entonces este mensaje está dirigido a la población de este mundo, de este tiempo. Y entonces dice que son tiempos peligrosos. Esa palabra peligroso aquí se traduce como la palabra feroz, un animal feroz, salvaje, que puede desgarrar, despedazar, quitar la vida. Esta es la clase de tiempo que están definidos aquí. Y son tiempos peligrosos para nuestra alma. Son tiempos peligrosos para nuestra salud espiritual. Pablo había dicho a Timoteo en la primera carta que vendría el tiempo, dice, en que algunos escucharían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Si puede ahí dar una vueltita, primera carta 4:1, mire cómo dice, primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí está, hermano, en las mismas iglesias y en los mismos púlpitos están los portadores de enfermedades espirituales y de muertes espirituales, de muchos predicadores que hablan palabras dulces, pero que esconden veneno. Porque estos predicadores no usan la Biblia, son predicadores que hablan usando frases como Dios me dijo, el Espíritu me habló, sentí una voz. Y Pablo advertía, tengan cuidado, que vendrán esos días donde algunos van a estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No quiere decir esto que un demonio va a venir al predicador y le va a hablar, pero las doctrinas que habla el predicador son de las fuentes de los demonios, no de la palabra de Dios. Y uno dice, ¿cómo podemos saber? Usted mire si el predicador tiene Biblia o no tiene Biblia. Y si tiene Biblia, asegúrese que la use. Y si la use, que la explique, que la enseñe, porque esa es su función. Ya todos ustedes han notado que en esta generación que nos toca vivir, la mayoría de los predicadores no tienen Biblia en sus púlpitos. Caminan, van, vienen. ¿Y qué hablan? ¿De dónde sacan ese mensaje? ¿De dónde salen esas palabras que le están diciendo a la gente? Entonces Pablo dice, tenga cuidado eso. Y entre los tiempos peligrosos, son peligrosos para nosotros como creyentes individuales, para nosotros como iglesia, y algo de eso sí voy a mencionar en el mensaje hoy, pero también nuestra familia es víctima de esos mensajes inspirados en demonios. Entonces, quiero que noten tres cosas, y los llevo a la segunda carta de Timoteo, porque esto es lo que hablé con esta hermana. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, quiero que note tres cosas. Versículo 2 comienza diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, lo primero que tenemos que notar, hombres amadores de sí mismos.
Nosotros vivimos hoy, hermano, en lo que se llama la cultura del envase. ¿eh? No es del envase de una cerveza, del envase del cuerpo humano. ¿eh? La gente se preocupa en la estética. Las mujeres que conocen más que nosotros se usa la palabra cosméticos. Esa palabra cosméticos del idioma griego se refiere al cosmos, al mundo. Y la gente hoy se ocupa de lo estético, de poner un buen maquillaje, los varones ahí se ponen algo acá que le brilla en la cabeza, en fin, todas esas cosas. Los hombres van al gimnasio, no les gusta tener pancita como yo, pero antes decían que el que tenía panza era sabio, no sé, bueno, pero escuchen, ahora están ahí todo como una tabla ahí, su pancita, todo con unas marcas ahí, ¿no? Y mirándose en el espejo del gimnasio y mirando para la calle a ver quién les ve mientras están ahí o en unas máquinas y todas esas cosas, porque esa es la cultura del envase, donde se le dice a las damas que tienen que pesar de 45 a 55 kilos, si pasan los 55. Hermano, eso es lo que el mundo se preocupa. Y entonces dice aquí, dice, cuando ustedes vean esta clase de gente, son amadores de sí mismos. Gente que pasa mucho tiempo frente al espejo, gente que se saca mucha selfie. Pablo era un adelantado, ¿no? Dice, amadores de sí mismos. Ay, este perfil me gusta ver con esta mano de aquí. Y vengo aquí, y así. Y todo, bueno, es ahí, todo lo que entra ahí. Un día, si quieren, les predico todo esto. Pero dice, hombres amadores de sí mismos. De lo espiritual, bien, gracias. La oración, bien, gracias. Lectura bíblica, también, bien, gracias. En cuanto a lo físico, no, tengo que salir a hacer. Bueno, los runners usan hasta palabras en inglés y todo, ¿no? Amadores de sí mismos. Y entonces, en el problema familiar que estábamos ahí hablando, se veía claramente las personas de la familia que me nombraba, que yo ni las conozco, nunca les vi, pero enseguida me vino esto, amadores de sí mismos. La segunda cosa que dice aquí en este versículo 2, en la parte final, dice desobedientes a los padres. Y luego aparece la palabra ingrato. ¿Todos los hijos de nuestro tiempo son obedientes a los padres? ¿Están los hijos en obediencia? Y estoy hablando de hijos de diferentes edades, porque algunos tienen 40 años y son hijos. ¿Son obedientes a sus padres? Son hijos que cuidan a sus padres, que ya son mayores, que hoy tienen 70 o 80 años. Y los niños adolescentes respetan a papá y a mamá, honran al padre y a la madre. O están aquí bajo el paraguas de esta generación que dice desobedientes a los padres, rebeldes, rebeldes. Y enfrentan al padre y a la madre y le dicen, no sé de qué se trata, pero me opongo, papá, eso dice. No saben ni lo que dicen. Pero después aparece la palabra cruel, hermano. Para mí esa es de las peores palabras que existen en la lengua española. Y es la palabra ingrata. No le voy a hablar mucho porque si no, no le voy a predicar el mensaje que quería. Pero la ingratitud, hermano, es lo que yo digo que debería considerarse un delito grave en nuestra sociedad. Y si usted no se cruzó con un ingrato, prepárese porque se va a cruzar. Un ingrato es una persona que usted le ayudó. Quizás alguien que lo trajo de la calle, le dio techo, le dio abrigo, le dio comida, le dio afecto, le hizo sentir en familia y un día sale hablando pestes por usted de ahí. Y usted siente el tibio puñal de la ingratitud en su espalda. El ingrato y el traidor son dos clases de personas que andan de la mano. Y esta generación está llena de hombres ingratos. Un padre que tiene 2 trabajos, quizás 3 trabajos. Una madre que cocina, que atiende a los hijos, al esposo, que lava la ropa a mano todavía porque no tiene ni un lavarropa. Una madre que tiene que salir a trabajar, a limpiar casa, a hacer otra cosa, para que su hijo tenga su cuaderno y tenga sus lápices y tenga su goma de borrar y todo lo que se necesita para el estudio.
Y un buen día el hijo dice, dejo la universidad, dejo mi carrera. Y todo el esfuerzo de los padres de años, ¿cómo se llama ese hijo en la Biblia? Ingrato. Ingrato. Y en el Antiguo Testamento, y ese sí que no me voy a meter, porque si no, no voy a entrar en el mensaje de hoy, se usaba la palabra contumaz. En el Nuevo aparece ese término. ¿Sabe lo que le hacían a los hijos contumaces? ¿Alguien sabe aquí qué le hacían en la Biblia el contumaz? Lo mataban. Así que sos rebelde, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? El trago, porque ese era uno de los problemas. Y entonces el padre y la madre traían al hijo borracho delante de los ancianos. No había arrepentimiento, no había cambio, calificado contumaz al apedreamiento. Pero hoy no se considera delito eso, la ingratitud. Pero esta generación última iba a tener esta característica sobresaliente. Va a haber ingratos, gente mal agradecida. Si a la gente está entre el cristianismo mismo se ve esta clase de gente, ni le agradecen la sopa y el pan al Señor. ¡Amén! Llegan ahí, devoran todo lo que hay, ni le dicen gracias Señor. Nada. Pero mire, esta es la segunda cosa que le hablé a esta persona. La tercera, disculpe. Primero, hombres amadores de sí mismos. Segundo, desobedientes a los padres, ingratos. Y esta es la tercera expresión que le mencioné. Traidores, impetuosos, infatuados. Y aquí está, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Y ahora hay gente que ama más los deleites que a Dios. Le gusta su autito, le gusta su lugar de vacaciones, sus tarjetitas de crédito, su celular última generación, todas esas cosas, amadores más de los deleites que de Dios. Cuando ponen en la balanza, hay muchas cosas, hermanos, que afectan nuestra vida cristiana, afectan nuestra comunión con Dios, y son deleites temporales del pecado. Y nos quedamos en eso, y lo rechazamos a Dios. Entonces, para terminar esto es lo que hablé con esa hermana. Pero para terminar esto, si usted cuenta aquí todos estos pecados que habla, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, ingrato, todo eso, va a encontrar una lista de 18. Y yo divido esa lista de 18 en 3 partes, porque esto es lo que representa la Trinidad satánica: el diablo, el anticristo y el falso profeta. 6, 6, 6. Son 18. Después cuéntelos aquí. Hay 18. Esta es la radiografía de la generación del anticristo. Después, si quieren, les predico un día de esto. Vamos a nuestro mensaje de hoy. Busque ahora ahí en su Biblia, hermano. Esto es lo que hablé con una hermana. Ahora vamos a nuestro mensaje, lo que quiero hablar con ustedes en esta hora. Busque, por favor, el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Evangelio de Mateo, el capítulo 21. ¿Quién quiere saber de aquí cuál es la hermana con la que hablé? ¿Alguien quiere saber? ¿Nadie quiere saber? Amén. No hay ningún chismoso hoy. Bueno, amén. Bueno, aquí estamos, ¿ya no, hermano? Mateo capítulo 21, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y eso que había dicho del Señor, mi casa de oración, lo tomó de Isaías 56:7, de ahí tomó el Señor. Y hoy voy a hablarles de este mensaje, cueva de ladrones y los alpinistas de Dios. Ese va a ser nuestro mensaje hoy, cueva de ladrones y los alpinistas de Dios. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, Juan da un detalle, una palabra diferente a la que dice aquí Mateo. Cuando usted lee en Juan capítulo 2 del verso 13 al 16, dice Juan, dice: no haréis de la casa de mi padre casa de mercado.
¿Mm? Pero Mateo usa la expresión cuevas de ladrones. Es que la idea es la misma. El mercado es el negocio. La cueva de ladrones es el lugar donde los ladrones van a repartir el botín. Estos ladrones eran desvergonzados completamente porque su robo lo hacían a la luz del día, a la puerta del templo, a la vista de todos. Y el Señor Jesús, cuando vio esa conducta de los ladrones ahí, hizo su látigo y pateó las mesas y todo eso que hemos nosotros leído. Pero con el paso del tiempo, empezaron a venir los tiempos peligrosos y los ladrones no se conformaron con hacer sus negocios en la puerta del templo. Sus conductas de maleantes, para usar un término más de Bolivia, su conducta de maleante la llevaron adentro del templo y la instalaron en el púlpito mismo. Y ese es el triste espectáculo que estamos asistiendo en nuestro tiempo, donde los ladrones no se conformaron con estar en la puerta, ahora entraron al templo, a la casa de Dios, y están haciendo un desastre en la casa de Dios. Y los creyentes verdaderos, algunos miran con asombro y otros miran sin tener ninguna clase de reacción frente a la conducta de los maleantes en la casa de Dios. Ahora, el Señor Jesús marcó una posición aquí. Él dijo, no van a ser de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿Y hasta dónde va a llegar nuestra tolerancia? ¿Hasta cuándo vamos a estar en silencio sin reaccionar cuando el error está entrando en la casa de Dios por todas partes? Y entonces lo que estos maleantes hicieron, hermanos, empezaron, hermanos, a volverse protagonistas en la obra de Dios. Y entonces ellos son el centro del espectáculo. Llaman la atención por su manera de vestirse. Llaman la atención por su manera edulcorada de hablar. Tiene un azúcar artificial, un dulzor artificial. Y eso atrae a la gente. Esta gente viene y canta afinadamente en los cultos. Esta gente viene y hace su show, tienen sus chistes, su forma de divertir, de entretener al público. Y entonces Dios en su casa se volvió un espectador. Dios está mirando todo eso. Usted viene a la iglesia y no lo encuentra Dios en el centro. Usted viene a la iglesia y no lo encuentra Dios en el altar. Y este es un llamado, yo estoy hablando en forma general de la iglesia, pero esto tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces venimos al altar a encontrarnos con Dios? ¿Por qué no venimos? ¿Porque Dios no está ahí? Necesito saber eso. Porque si Dios está en el altar, yo quiero ir a encontrarme con Él, hablar con Él. Yo quiero prometer cosas a Dios de mejorías en mi vida. Quiero tomar compromisos con mi Señor. Quiero ir al altar porque necesito de su bendición. Necesito de su auxilio. Necesito de su guía. ¿Por qué no voy al altar? ¿Es el orgullo que me frena? ¿O es que no me han enseñado a ir al altar a encontrarme con Dios? ¿O es que no voy al altar porque Dios no está allí? Porque hubo una iglesia. Aquellos que estudian la iglesia, yo les digo entre paréntesis, no creo 100% en esto, pero se los cuento. Hay gente que estudia las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hay un mensaje para 7 iglesias. Y entonces hay una escuela doctrinal que dice que cada una de esas iglesias representa una etapa diferente del cristianismo. Yo le digo, puede ser, puede ser. Y la última iglesia de esa lista se llamaba la Odisea.
Esta escuela doctrinal enseña que la última iglesia, antes que Cristo regrese, va a ser la fotocopia de la Odisea. Ahora todos nosotros sabemos de esa iglesia, Apocalipsis 3, verso 14 a 19, ahí está la enseñanza de ellos. Esta iglesia, hermano, cometió la torpeza de dejar al Señor Jesús afuera de la reunión. Pero hoy hay iglesias que dejan a Dios como espectador, no como el protagonista del culto. El culto se ha vuelto humanista, el hombre es el centro y Dios ha sido desplazado. La Biblia no es enseñada, hoy se habla de la psicología y de la psicoterapia y el psicoanálisis y un montón de cosas así, pero Biblia casi nada. Y Dios, hermanos, se empieza a alejar. La iglesia de la Odisea lo dejó a Jesús afuera y todos recordamos que dice el texto, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor, que debería ser el centro de la reunión, el centro de nuestra atención, estaba afuera. Y algo de eso está pasando en nuestro tiempo. Dios ha sido desplazado. Los ladrones no se conformaron con los negocios en la puerta, ahora llegaron hasta el púlpito mismo y sacaron la palabra de Dios. Y ya no hay oración. Y entonces ahora, como nos hacían los mayores, ¿cuánta oración tenemos en nuestra iglesia? ¿Cuánta oración tenemos nosotros? ¿A cuánta gente encontramos de rodillas? Una cosa que a mí me conmovió, uno de los pastores que ustedes conocieron por los jueves, cuando estaba en Nicaragua, el pastor Freddy, me invitaron a mí en un barrio en Santa Cruz, ni yo conocía, no sé ni si está en el mapa el barrio, pero se juntaba mucha gente. Y entonces me llevaron a predicar esa noche y era la tercera iglesia que visitaba ese domingo. Y le dije al pastor, venga que lo quiero presentar ahí en ese lugar. Fuimos. El pastor nos llevó de la iglesia, lo dejó al pastor Freddy y a mí y nos pusimos a hablar ahí en el fondo los dos solitos. Y de pronto entraron dos hermanas que ninguna de las dos superaba los 20 años. No las conocíamos. Nos saludaron con manos extendidas, muy amables. Y yo seguí hablando con el pastor. Y de pronto miro hacia adelante. Y las dos hermanas estaban al lado del púlpito de rodillas orando. Las dos jovencitas. Me agarró una emoción. Esas cosas ya no se ven en las iglesias. Esas cosas no se ven aquí en nuestra iglesia, hermano. Y debería ser algo normal. Porque empezamos a ignorar la oración, a dejar de lado la oración. Y después pretendemos tener bendición de Dios cuando nunca vamos a Él en oración. Es más, Dios no conoce la voz de la mayoría de la gente que viene a esta iglesia. ¿Y quién trajo esa doctrina? Los ladrones que estaban en la puerta. Y empezaron a entrar y a sembrar el error. Y vienen los nuevos y dicen, parece que es normal que aquí nadie ora. ¿No? Dice, parece que es normal. Dice la palabra que el Señor se sentó a la mesa cuando fue la hora, dice el Evangelio. Otra vez dice, el Señor se sentó a la mesa cuando fue la hora. Acá en nuestra iglesia no se ha aprendido eso, cada uno viene a la hora que quiera. ¿Quién trajo esa doctrina? Los ladrones que estaban en la puerta empezaron a meter sus cositas y no nos fuimos dando cuenta. Y el diablo nos fue anestesiando de a poquito. Y nos vamos nosotros, hermanos, alejando del modelo bíblico hasta que un día el predicador no va a tener una Biblia y les va a hablar y les va a decir un montón de palabras y le va a estar hablando a usted de cosas que aprendió de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero como usted no reaccionó ni un día, ni al final de mes, ni al final de año, al final los ladrones le coparon la iglesia. Y Dios quedó como un espectador. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos algunos problemas de esto. Pero ahí, la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo tienen todos estos problemas, no algunos como nosotros. Los tienen todos. Y entonces, hermano, la gente queda impactada por esos predicadores de rica oratoria. Y tienen sus posturas. Y ponen esta mano acá y el micrófono acá, o al revés, en el corazón y así.
y miran a la cámara y hacen gestos, y la Biblia habla en contra de las guiñadas del hombre. Y hay muchas cosas que se ven. Y uno dice, todo eso viene de doctrinas de demonios y de espíritus engañadores. ¿Cuándo fue la última vez en una de nuestras reuniones? Para los que nos ven de lejos, Iglesia Bautista Fundamental Independiente, Maranata, Lomas del Mirador, Avenida Díaz Vélez 1514, primer piso a 2 cuadras de General Paz, en esta iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio el poder de Dios? Y usted dije, wow, hoy me movieron los cimientos del alma, todo estoy. ¿Cuándo fue la última vez que vio eso? Pero el poder de Dios tiene que estar en todas nuestras reuniones. Tengo que salir tocado, conmovido, no emocionado. Tengo que salir transformado de la casa de Dios. Tengo que haber sentido su presencia, su palabra. Tengo que haber entendido ese mensaje es para mí, será para otros, pero para mí es. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos a Dios obrar con poder aquí en medio nuestro? ¿Será que los ladrones se nos metieron, hermano? Esa iglesia de la Odisea fue la iglesia que produjo el vómito de Dios. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, no eres frío, no eres caliente, eras tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Y ahora se encienden nuestras antenas y decimos, ¿somos nosotros o a qué distancia estamos de ser una iglesia que produzca el vómito de Dios? Porque cuando eso sucede, hermano, es una expresión de rechazo de Dios, de que Dios no está aprobando ese sistema de culto. Dios no estaba de acuerdo con los de la Odisea. Era una iglesia egocéntrica, llena de gente vanidosa, de comerciantes que le iban bien en lo material. Por eso el diablo ha hecho ese gancho, ese anzuelo, y llena los cultos con prédicas de prosperidad económica, cosas que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Pero la gente va con la intención de se agarra algún billete, algunos billetes, voy a la iglesia para ver si me surge algún negocio, pero no vienen a buscar el poder de Dios. Y entonces yo me pregunto, hermano, ¿dónde quedó el hambre y la sed por la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros venimos a esta reunión con hambre y con sed de la palabra de Dios? Y quizás algunos dicen, y ahora que lo dice la verdad, nunca vengo con hambre ni con sed. Cuando tengo hambre pienso en el pollito condimentado, en la sopita de maní, en las cosas lindas que cocinan las hermanas los domingos. Pero ¿cuándo vino usted con hambre y con sed? Hoy diga, hoy tengo un hambre de la palabra, hoy estoy sediento de la palabra, mi alma necesita de la palabra. ¿Sabe qué, hermano? A nuestros cultos le está faltando que un día alguno aparezca ahí con un tacho, un balde, no sé qué, con pochoclo. Y que venga con, ¿cómo se llama? Tutuca, que venga con tutuca. Y que alguien saque de su mochila unos triples de jamón y queso. Y que otro traiga una coca. Porque yo he estado predicando en iglesias bautistas, hermano, que al terminar la reunión aquello parecía que habíamos hecho un picnic. Había latitas de Coca-Cola, caramelo, papeles de chicle, ese tipo de cosas. Alguien iba a limpiar. Pero lo que yo veía ahí no era la evidencia de la suciedad, sino que veía que hubo gente que estuvo distraída en esas cosas y no escuchando la palabra de Dios. Estaban preocupados en el caramelito, en el chicle. ¿Cuántas veces en una oración, en un buen momento de una predicación, no es urgente, pero suena el celular y salimos corriendo de la reunión y se terminó la espiritualidad nuestra ahí? ¿Dónde está el poder de Dios? Está en nuestra iglesia. Porque si el poder de Dios no está con nosotros, como que estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que venir por la palabra, no por los pochoclos. ¿Pochoclos se llama o qué? Pipoca le dicen en Brasil, ¿no, hermano? Las pipocas.
Y en el Uruguay, no sé, en otro lado dicen pororó. Y otros creo que le llaman palomita. Bueno, de eso estoy hablando. ¿Viene por eso o viene por palabras de Dios? Por un alimento sólido. ¿Mm? Tenemos que cuidar, hermanos, porque el Señor ya lo advirtió. No hagan de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Entonces, mis hermanos, esto es una casa de oración. Les voy a contar algo para que después lo lean en su casa. Cuando Juan está en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y él empieza a describir el Señor Jesucristo, cómo se apareció ahí. Y de pronto él llega al versículo 17 del capítulo 1, dice, y cayó de rodillas como desmayado. Y sintió la mano del Señor sobre él y le dijo, yo soy el que estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Y pensando en eso, no en una escena payasesca, cuando en una predicación usted se sintió guiado a ir rendido de rodillas al altar. Y usted dijo, pero no terminó el mensaje, pero si Dios lo llama, vaya y póngase ahí si nadie, el predicador va a seguir. ¿Por qué nos resistimos a veces, hermano? Y a mí me gustó un hermano el sábado pasado que yo estaba predicando y en un momento del mensaje yo veo que el hermano levantó la mano al Señor. Porque a veces los bautistas piensan que eso es doctrina pentecostal, no, eso es doctrina bíblica, solo que Pablo le dice a Timoteo, levanta manos santas al Señor. Porque muchas de las manos que se levantan por ahí están bien manchadas, no tienen nada de santidad. Pero si mi mano está santa y Dios me está hablando y la predicación está tratando Dios conmigo, yo voy a levantar mi mano al Señor. ¿Cuántos de los nuestros levantan las Biblias? A veces, hermano. ¿Sabe qué pasa, mis hermanos? La oración se ha vuelto la doctrina olvidada. Las iglesias tienen pretensiones de avivamiento espiritual. Nosotros mismos, ¿cuántas veces hablamos de avivamiento espiritual? ¿Cuántas veces hemos cantado aquí, avívanos, Señor? Y cantamos eso, pero no sentimos lo que cantamos. Entonces yo tengo que mirar, mis hermanos. Después usted dé una mirada. Daniel el capítulo 10, versículos 2 y 3. Daniel va en oración a Dios. Y sabe que Daniel estuvo orando 21 días. Y cuando alguien nos comparte un tema de oración, nosotros por ahí oramos un día, oramos en la reunión y lo abandonamos a ese tema. La respuesta de Dios no llegó, pero nosotros abandonamos el tema. Daniel estuvo orando 21 días. Y en ese mismo capítulo 10, en el versículo 11 y 12, aparece un ángel y dice que él había querido venir antes a verlo a Daniel, pero tenía una lucha contra el príncipe de Persia, creo que es la expresión que usa él. Pero el ángel le dice a Daniel, desde el primer día fue oída tu oración. Desde el primer día. Pero Daniel oró 21 días. Recordamos al profeta Elías, cuando él oró, hermanos, y por 3 años y medio no llovió, ni una sola gota. Pero luego él oró y vino lluvia. Pero todos nosotros reducimos a eso, pero cuando estudiamos la vida de Elías y la oración, 7 veces oró él para que viniera la lluvia. Hubo un hombre de fe en Inglaterra, algunas veces le he hablado de él, se llamaba Jorge Müller. Ese hombre tuvo pero miles de respuestas de oración. Alguna vez les conté algunas de que tenía a todos los niños del orfanatorio sentados y les decía, dice, vamos a orar al Señor a darle gracias por el pan y la leche, y no tenían nada, hermano. Y terminaba de orar y golpearon la puerta y dijo el lechero, dice, mire, se me rompió el carro ahí, ¿qué voy a hacer? Ustedes pueden aprovechar esto. Y después vino el panadero, mire, hicimos de más. Y así ese hombre, hermano. Jorge Müller, cuando vea ese nombre, Jorge Müller, y se ve una fotito de él, no se guíe por su cara. Porque va a decir, este hombre era un hombre grandioso. No era un galán de televisión, nada de eso.
Era un hombre de Dios con todas las letras. Y este hombre tenía 5 amigos de él. Era un hombre que caminaba con Dios, que experimentaba casi cada día milagros de Dios. Y oraba por sus amigos. Y nunca se convertía en estos sinvergüenza. Con el paso de los años, 4 de esos 5 se convirtieron al Señor. Y faltaba uno solo nomás por convertirse. El día que Jorge Müller murió, en el funeral de él, su último amigo creyó en el Señor. Y Dios le respondió la oración. En el día de su partida, Dios le respondió la oración. Y el último de sus amigos fue salvo. ¿Cuándo oramos nosotros de esa manera? Quizás no está ni en nuestros planes orar, pues vamos a tener que meter manos a la obra, hermano. Manos a la obra. A mí me da vergüenza los predicadores de nuestro tiempo, por supuesto que no todos, pero de esos que son masivos, que aparecen, que se nos aparecen en las redes y esas cosas, han desplazado la cruz. Han tapado la cruz, han anulado la cruz. Ya no se habla de ese mensaje que la Biblia le llama el Evangelio. Esas son las buenas noticias, Cristo muerto y resucitado. Pero algunos de estos predicadores dicen, no, es que nuestra gente es delicada, no puedo hablar un mensaje de sangre, un mensaje de muerte. No hay evangelio sin muerte y sin resurrección. No hay evangelio sin cruz. La muerte de cruz, que ya la hemos estudiado, hermano, es la más sufrida, es la más tremenda. La persona que llegaba a la cruz llegaba con su cuerpo totalmente despedazado, no tenía el aspecto de un ser humano. Y la gente no quiere hablar de eso, pero así murió nuestro Señor y estuvo dispuesto a todo ese sufrimiento por amor a nosotros. Pero los ladrones que estaban en la puerta y entraron ahora al templo y llegaron al púlpito, han tapado la cruz. Y ya no exhiben el mensaje del Evangelio. Y el Señor todavía, el eco de su voz dice, no van a hacer de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. En otras palabras, alguien aquí dirá, predicador vino en medio dormido. Y a ver, ¿cómo fue todo eso? Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a orar. Que tenemos que empezar a cantar al Señor. No para afinar que mi voz está entonada, que tengo una voz maravillosa. Tengo que cantar con alegría a mi Salvador. Tengo que dar señales de que estoy vivo. Si escucho la palabra, diga amén, hermano, porque estoy de acuerdo con esa palabra de Dios, porque estoy de acuerdo con la voz del Señor, estoy en sintonía con ese mensaje de la Biblia. Estoy en la casa del Señor, porque quiero recordar su muerte, sepultura y resurrección. Por eso no falto a la cena del Señor. Y estoy aquí. Y estoy en la casa del Señor, hermanos, y traigo mi Biblia. No quiero un celular, quiero mi Biblia aquí. Porque esta es la palabra griega, biblos, que significa el libro. Y algunos que quieren ahí como proteger, pero antes eran papiros, ¿qué quieres que traigamos todos esos rollos? No, ya Dios lo resumió aquí, este es el libro. Es la palabra de Dios. No es que llegué a la puerta y ay, me olvidé de traer la Biblia, pero ¿a dónde venía? Venía con una lista de compra para la farmacia, para el mercado. Venga con Biblia a la casa de Dios. Y si en el colectivo la puede mostrar con orgullo ahí, con la palabra de mi Señor. Porque no voy a un espectáculo, voy a un encuentro con Dios. Aunque los ladrones quieran entrar al templo y eliminar la imagen de Dios, yo voy a encontrarme con el Señor. Y yo voy a ser el que va a levantar la voz para que la casa de mi Padre no se transforme en una cueva de ladrones. Pero para que eso suceda, entonces tenemos que preocuparnos por la santidad. Yo no sé si será el mensaje mañana, pero yo estuve trabajando esta semana en una frase que alguna vez la leí, pero estaba trabajando en ese tema, donde Pablo dice, en Romanos 7 dice, y yo soy esclavo, vendido al pecado. Yo aquí les prediqué a ustedes el soldado miserable, miserable de mí. Esos son unos versículos antes. Y esta semana Dios, ahí, mira acá.
Y esa frase me saltó encima. Soy esclavo vendido al pecado. Y entonces, pensando en esto que estoy hablando con ustedes, la santidad tiene que tener un lugar primordial aquí entre nosotros. La santidad, hermano, tiene que haber aires de santidad aquí. Pero yo soy también de esas personas que soy un esclavo del pecado. Yo también me siento como Pablo, a veces miserable de mí. Llego al final de la semana y digo todo lo que hablo, que amo a Dios y canto a Dios y leo la Biblia, pero encuentro en mis miembros que sirven a la ley del pecado y me siento miserable. Pero estoy en una batalla, hermano, y quiero que gane la santidad. Porque como dice el Salmo 93 y el verso 5, dice, la santidad conviene a tu casa. Aquí en la casa de Dios nos conviene la santidad. Y algunos ya me han preguntado años anteriores, ¿por qué no ponen una guitarra eléctrica ahí? Y hasta había un hombre que quería aquí congregarse y me decía, mire que mi hijo toca bien la batería. Y yo, uy, que no sabía qué iba a hacer, pues yo quería que vengan, pero no. Y dice, ¿por qué no elegimos los hermanos que tienen tatuaje y los ponemos ahí para... Y hay otros que tienen la idea. Yo ya me sumé a Ramiro y su doctrina, ya me corté el pelo como Ramiro. Hay otros que dicen, no, más larguito ahí, que pase el cuello de la camisa. Pero la santidad nos conviene. Si le abrimos la puerta al mundo por curiosidad, hermano, el mundo se va a meter. Y entonces aquí va a estar el príncipe de este mundo y no Dios. No van a ser, dijo el Señor, de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Y ahora, a la luz de eso, tengo que preguntarme, ¿estoy dispuesto yo a defender la casa de Dios? ¿Estoy dispuesto a defender la casa de Dios? Yo hace un par de años atrás le hablé, pero después ustedes que son de esos de que investigan en la internet, pongan ahí los macabeos. Y los macabeos fueron los que defendieron el templo de Dios. Hubieron dos hombres en la historia, uno se llamaba Antíoco, el otro se llamaba Antíoco Epífanes. Y en los años previos al Señor trajeron un cerdo y querían que la familia de los macabeos, de ahí a los que escuchan al presidente de este país cuando habla de las fuerzas del cielo, de ahí de ese libro Macabeo sale esa frase, las fuerzas del cielo. Y la familia de los macabeos, ahí estaba la madre con todos sus hijos. Y les querían hacer comer chancho, que era considerado un animal inmundo para el judío. Tiene que leer esa historia, cómo fueron matando a unos tras otros, delante de la mirada de la madre. Todos los hijos. Los ponían ahí en ollas de aceite hirviendo y todo, las peores torturas y hasta la muerte. Pero ninguno negó su fe. Busque la historia esa de los macabeos. Y aunque se lo dije en síntesis, es para decir, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a defender la casa de Dios de los ladrones que estaban en la puerta y quieren entrar con sus doctrinas? Necesito convicción. Y esa convicción la necesito tomar de la palabra de Dios. Y entonces en este contexto, hermano, que les estoy hablando, es donde reluce la expresión sendas antiguas. Cuando usted mira mi Facebook, una predicación, dice arriba todas, predicación bíblica de sendas antiguas. El que va a ir a escuchar eso o leer, ahora veo que hay muchísimo más gente que lee de lo que me escucha, así que voy a empezar a seguir escribiendo. Pero la gente sabe que va a escuchar o que va a leer algo que es una predicación bíblica de sendas antiguas. Y es eso lo que nosotros tenemos que valorar. Y tenemos que valorar el evangelio antiguo, el evangelio de la cruz, el evangelio de sangre, el evangelio que incluye muerte, tortura y resurrección. Necesitamos ese antiguo evangelio, hermano. Necesitamos las alabanzas antiguas, esas alabanzas que me elevan espiritualmente, que me acercan a Dios. No chingui, chingui, chingui como hacen hoy. Necesito de esas alabanzas antiguas. Y después de lo que le conté de Daniel y de Elías y de Jorge Müller, necesitamos de esas oraciones antiguas también nosotros.
En otras palabras, hermano, la antigua religión, la del Señor, es la que nosotros tenemos que defender. Ahora quiero decirles esto, porque quiero llegar al punto de los alpinistas. Pero quiero decirles algo más, hermano. La iglesia de hoy, y nosotros como parte de esa iglesia, hemos perdido el sentido de lo urgente. ¿Qué es lo que significa esto, el sentido de lo urgente? Tenemos oración, pero sin desesperación. Tenemos gente que ora, pero ¿cuántas veces en una oración usted escuchó gente llorando aquí? ¿Cuántas veces escuchó a alguien decir, les pido por este familiar, o le pido por este vecino, o le pido por este amigo mío, gran pecador, oremos, y de pronto nos ponemos a orar y a llorar? No recuerdo. Porque la iglesia de hoy se acostumbró a un estilo de oración sin desesperación, como por cumplir. Elevo una plegaria. Nuestras oraciones no tienen lágrimas. Es cierto, alguna vez he oído algunas lágrimas aquí, pero no es habitual. Se han secado nuestros ojos. Ya no oramos, solamente hacemos algo así para en el nombre del Señor Jesús y nos vamos y cerramos la oración. Pero no estamos, hermanos, orando con desesperación. Hoy en día, mis hermanos, estamos más preocupados a veces por ser más famosos. Porque acá en la iglesia tenemos un montón de tiktokeros. Y andamos en la búsqueda del like y no sé qué más. Y esas cosas. Del me gusta. Pero Dios no está interesado en los coleccionadores de like. Dios está interesado en hombres y mujeres santos. Eso es lo que le interesa a Dios. No cuántos likes tuvimos en la semana. ¿Sabe qué, mis hermanos? Hay cosas que tenemos que ajustar en esa vida. Porque a veces tenemos una forma de amar que es muy vacía. Nos respetamos, nos saludamos, pero no somos muy afectuosos entre nosotros a veces. Y es como un amor vacío. En la Biblia uno encuentra al Señor mismo que en diferentes expresiones de amor, como lavando los pies de los discípulos. Él hizo eso para marcar el servicio, pero estaba mostrando el amor y el respeto que tenía por ellos. Y nosotros a veces, hermanos, nuestro amor es como una palabra hueca, para decirlo de un modo bíblico. Es como metal que resuena y címbalo que retiña. Huequito nomás. Ahí en Tilcara, en Jujuy, en el Pucará, en un lugar, hay una piedra inmensa, como de aquí a la cocina, se llama la piedra Campana. ¿Ninguno estuvo ahí? Hermano Vidal no estuvo en la piedra Campana. Y usted toca la piedra esa así, hermano, y hace todo un sonido así como hueco. No, es una piedra enorme. Y a veces nuestro amor me hace recordar esa piedra. Un sonido hueco, una expresión hueca. Como que no somos muy afectuosos, hermanos, como que hay pocas huellas del amor de Dios en nuestra vida. Y se agarró la onda desde el principio, hermano. Les estoy hablando de que necesitamos tener un sistema de culto más bíblico. Tenemos que mejorar, hermano. Para Dios tenemos que tenerlo a Dios en el centro, mis hermanos. Necesitamos cueva de ladrones y los alpinistas de Dios. Quiero decirles aquí, hablando de esto, que hemos perdido el sentido de lo urgente. Recuerdan, el jueves pedí oración por una señora porque me habían hablado en la mañana. Y el hermano, cuando le pedí, dice, no, oremos por la familia porque la señora hace 20 minutos murió. Yo había hecho una oración por ella, pero yo quería orar, no quería que pasara esa oportunidad. Y muchas veces a nosotros nos cuentan verdaderos dramas y hasta a veces nosotros, hermanos, muy caradura le decimos, voy a orar. A veces yo miro la gente que escribe y dice, orando.
en oración, pero ni oran nada, hermano, ni hacen nada, porque hemos perdido el sentido de lo urgente. ¿Cuántas veces hemos predicado aquí de que Cristo viene y viene pronto? Pero sin embargo no estamos hablando del Evangelio, no estamos publicando mensajes del Evangelio. Pero hay una contradicción en nosotros, hermanos. Decimos que el Señor viene, pero no estamos haciendo nada por los perdidos. Y el apóstol Pablo escribió, hermanos, en 1 de Corintios 7, y en el versículo 29, él dice, pero esto que digo, hermanos, que el tiempo es, ¿cómo era el tiempo? Corto. El tiempo es corto. Y nosotros sabemos, hermano, que en cualquier momento, de manera inminente, es decir, de un momento a otro, el Señor vendrá. Sabemos que el tiempo es corto, pero no andamos desesperados buscando a los perdidos. Hermano, cuando Jonás supo que solamente tenía 40 días para alcanzar a Nínive, cuando yo era niño usaban una palabra, cuando alguien se asustaba, decía, ay, patitas, ¿para qué te quiero? Y hacían así, ¿no? Pero cuando Jonás supo que le quedaban 40 días a ese pueblo, fue por las calles predicando, hermano, a viva voz. No había altoparlante, no había micrófono, no había nada. Todos se convirtieron. El pueblo más perverso. Jonás sabía que el tiempo es corto. Y nosotros, cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 13, y él les dice, hermano, en el versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. La iglesia duerme un sueño espiritual mientras el mundo se pierde. Nuestros amigos, nuestra familia están sin Cristo, pero como parece que ya ni creemos en el infierno tampoco. Porque si entendiéramos lo que la Biblia habla del infierno, y sabemos que es un lugar real, no es una figura alegórica, como dicen algunas religiones, es un lugar real donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Sin embargo, no estamos preocupados por los que están yendo al infierno. Y dice Pablo, es hora ya de levantarnos del sueño. Porque estamos rodeados de un mundo que se está perdiendo. No hay urgencia por evangelizar, no hay urgencia por comunicar el mensaje de salvación. Vivimos como si el infierno no existía. Y entonces, mis hermanos, todo esto es lo que los ladrones que ayer estaban en la puerta le han robado a la iglesia hoy. Ya no hay oración, ya el nombre de Dios no es ensalzado, hoy es el cantante, el importante. Ya la palabra de Dios no es predicada. Lo que la gente aplaude y valora son las palabras edulcoradas de un predicador de moda. Hoy no hay oraciones fervientes, no hay lágrimas en las oraciones. El corazón se volvió una guarida de hielo, un freezer, corazones fríos por todos lados. Todo eso son evidencias de que los ladrones no se quedaron en la puerta, entraron en la iglesia e hicieron sus estragos, desplazaron a Dios y la gente no pudo reaccionar. Y si algo de lo que yo estoy diciendo hoy es verdad, si lo que yo estoy diciendo hoy tiene algo que ver con su vida, entonces hay una urgencia que es de hablar con Dios y decir, despiértame, Señor, despiértame. Ya no alcanza ese despertador chiquito para ir a trabajar, necesito que mi alma despierte, porque los ladrones entraron y hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones, porque todo lo esencial de la palabra ha sido robado. Ya no está para bendición de las almas. Y quizás alguien hoy se anime a orar a Dios y le diga, no quiero ser un prisionero de la mediocridad. Hace tanto tiempo estoy enredado en la mediocridad, no pasa nada con mi vida espiritual. Cantamos aquí un himno que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre tú me llamas. Y me gusta otro de los cantos del cancionero viejo que decía, Señor, toma mi vida, tómame de la mano, llévame de la mano. Algo así necesitamos experimentar, que Dios tome nuestra vida, que nos tome de la mano, hermanos.
y agarrar el celular o no sé qué cosas hay en nuestra vida que compiten con Dios. Dios no quiere competencia, Dios quiere exclusividad, hermano. ¿Quieres bendición de Dios o del celular? Porque el celular se ha transformado en un Dios. La gente lo consulta, la gente le habla, pasa largo tiempo, le hace mimitos, le compra un estuche, lo limpia con una franela. Hermano, tratemos bien a Dios. Seamos buenos con Dios, porque Dios, hermano, es bueno con nosotros. El cristianismo que experimentaron los hombres de la Biblia, ese cristianismo es la oportunidad que nosotros tenemos de demostrar en nuestra vida. Estamos frente a una gran oportunidad. Le voy a hablar unos minutos finales de los alpinistas de Dios. Ya le hablé del peligro, de los ladrones, de los que hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Cuando ellos aparezcan, duro con ellos, hermano. Duro con ellos. Porque son ellos o nosotros. Son ellos o nosotros. O el pueblo de Dios tiene victoria, o los ladrones de la casa de Dios van a terminar arruinándolo todo. Pero ocupémonos unos últimos minutos sobre los alpinistas de Dios. Busque ahí en su Biblia Salmo 61. Salmo 61. Y después les voy a dar un trabajito para sus casas. ¿Quién hay de La Paz aquí? ¿Hay alguien de La Paz aquí? No tenemos ni un paseño. ¿Qué pasa? ¿Estamos peleados con los paseños? Bueno, ahí hay un lugar que se llama Patacamaya. Dígame que sí escuchó hablar de Patacamaya alguna vez. Mañana voy a dar una clase de geografía de Bolivia. Ahí nació Bernardo. No, Bernardo Lara, no. Bernardo Guarachi. Es un hombre que va a cumplir ahora sus 73 años. Fue el único boliviano. Ese tiene que ir a buscar hoy ahí. Bernardo Guarachi. Ese hombre, hermano, y lo último fue hace un par de añitos nomás. Fue el hombre que se subió a los 7 montes más altos del mundo. Hasta el monte Everest. Hizo cumbres. Ese boliviano es un héroe, hermano. Y usted no sabe quién es. Hace muchos años, como 50 años quizás, cayó un avión allá detrás de Lilimani, por allá. Un avión creo que era norteamericano. Y este Bernardo Guarachi era bien jovencito y él fue al rescate de eso. No, tiene que leer esa historia. ¿Y por qué estoy hablando de él? Porque eso tiene que ver con nuestro tema. Pero vea cómo él trepó al monte Everest y a los 7 montes más altos del mundo, más de 6.000 metros de altura. Se los trepó como nada en su vida. El último fue en la Antártida, hace 2 o 3 añitos atrás, no más que eso. Casi con 70 años fue allá. Y ahí creo que hace hasta 70 grados bajo cero en algún momento. Ese hombre es tremendo. Ese era un alpinista. Y por eso ahora quiero hablarle de los alpinistas de Dios. Pero muy breve, 5 minutos nomás. Mira aquí, Salmo 61. Versículo 1. ¿Ya está ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. El que escribe este salmo es David. En el momento quizás más difícil de toda su vida, porque David estaba siendo perseguido y quien le perseguía era su hijo, que se llamaba Absalón. Era el hijo preferido de él.
lo que hablé hoy temprano, ingrato, ¿no? Era el hijo preferido de David. Pero Absalón era un muchacho que se cortaba el pelo una vez al año. Era dueño de una belleza tremenda, así dice la Biblia. Mucho suspiro había alrededor de ese varón. Pero ese tenía dos metas: destronar a su padre y quitarle la vida. Qué tremendo. Que un hijo haya decidido en su corazón que mi padre no sea más el rey y no descansaré hasta verlo muerto. Y empieza a perseguirlo. Y David escribe muchos salmos con eso. Pero dado este trasfondo, aquí lo encontramos a David en este salmo para enseñarnos que él cree en un Dios que hace que superemos las peores dificultades. Y entonces usted dice, pero no lo conozco a este Dios porque a mí me pasó tal o cual cosa, no encontré solución para tal o cual asunto de mi vida. Pero usted no le buscó como David. David viene a enseñarnos que Dios logra que superemos las peores dificultades. En palabras del Nuevo Testamento, aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios, dijo el Señor Jesús. Y es eso lo que está diciendo David en otras palabras. David en este salmo viene a enseñarnos que Dios puede protegernos en las peores persecuciones. Y David viene a enseñarnos que aunque mi corazón esté débil, aunque mi corazón desmayare, es la palabra que él usa, todavía ese hilo de voz que me queda es suficiente para que Dios me escuche. Para que Él me escuche. Y venga en mi auxilio, venga en mi ayuda. El Salmo nos muestra a David como un hombre que está preocupado, como un hombre que está derramando lágrimas, su corazón desfallece, dice. Y ahora David dice lo que yo quiero que usted agarre esto acá. Dice en la oración, llévame a la roca más alta. Llévame. Y entre paréntesis le recomiendo una predicación mía, y si quiere me la pide y yo se la busco y se la envío, de 6 minutos, que se llama del socavón más profundo a la montaña más alta. El socavón donde trabajan los mineros ahí en el corazón de la montaña, con todos los riesgos, y ahí yo explico en ese mensaje, y cómo Dios nos puede sacar del corazón de la tierra, del socavón más profundo, y llevarnos a la montaña más alta. En esta oración dice David, llévame a la roca que es más alta que yo. A mí me parece haber leído, y espero que usted también, que la Biblia dice que Cristo es la roca. Entonces, para mí, que soy un neotestamentario, la roca es Cristo, es el punto de encuentro más alto. Es lo mejor que me puede suceder, encontrarme con Cristo. Tengo que buscarlo diariamente en mis oraciones. Y esto es, hermanos, lo que les quiero transmitir, que necesito ser un alpinista de Dios. Un alpinista es un escalador. El alpinismo es un deporte de riesgo. El alpinismo es lo que me puede llevar al lugar más alto, al monte Everest o los otros que tienen alturas semejantes. El alpinismo, mis hermanos, es un deporte de riesgo, pero también es un reto para mí. Es un desafío para mí, es una oportunidad, es un reto a dejar lo mundano y buscar a Dios. Es un desafío a olvidar mis problemas y buscar a Dios. Es una oportunidad de no preocuparme desmedidamente y buscar a Dios. Pero tengo que escalar. Ahora, ¿nunca vio eso, gente? Que unas montañas enormes y hay de las uñas van agarrados así y van trepando. A veces tienen como una chita, ¿no? Y clavan ahí en la piedra y tienen allá un precipicio de 1000 metros o más. Y están ahí colgados allá en la montañita con eso. Y a veces con las uñas nomás se agarran. Y a veces tienen unas sogas por ahí. Hierran el paso y quedan colgando ahí en el vacío. Es un deporte de riesgo.
Arriésguese, deje de confiar en usted y sea un alpinista y trepe la altura y encuéntrese con el Señor en la altura. Eso nos va a ayudar a huir de nuestros enemigos. Usted está muy preocupado por los enemigos, ¿sí? Por la gente que habla mal, por las deudas. Tenemos tantos enemigos. ¿Sí? ¿Y qué tal si practicamos un poquito de alpinismo? Y vamos a la altura y nos encontramos con la roca más alta, hermano. Porque nuestra Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. El alpinismo, hermano, es una actividad que nos invita a explorar lo desconocido. En algún momento de nuestra vida llegamos a la misma conclusión que Job, cuando al final del drama, él dijo a Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero si nos vamos a la montaña más alta, solamente vamos a tocar de oído lo de Dios. Necesitamos encontrarnos allá, porque Dios no desciende a la mediocridad. Dios está allá y viene hoy a desafiarnos a nosotros para que nos transformemos en alpinistas y empecemos a trepar. Dice Colosenses el capítulo 3 que tenemos que buscar las cosas de arriba. Y eso es todo un desafío. Cuevas de ladrones y alpinistas de Dios. Esa va a ser nuestra meditación al regresar a nuestra casa. Y que este mensaje nos ayude a cambiar como iglesia y que nos ayude a cambiar como hijos de Dios, a mejorar y a levantar la guardia, porque los ladrones están a la puerta de cada templo y en su ambición no van a parar hasta apoderarse del púlpito. El púlpito es el lugar de Dios. El púlpito es el lugar de su palabra. El púlpito no es un lugar para intrusos. El púlpito es lo que la familia de Dios debe cuidar. Siempre la palabra, siempre el Señor en el centro. Y vamos a buscar esa montaña más alta, la roca más alta, a nuestro Señor Jesús. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en este día. Y gracias por tu palabra, Señor. Porque a veces es dura, pero necesitamos. Porque ella va a traer salud espiritual. Y va a traer fortaleza espiritual y bendición a nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a que siempre podamos tener esas sendas antiguas, ese evangelio antiguo, esos cánticos antiguos, la oración a la antigua, la predicación a la antigua, el mensaje de la cruz a la antigua. Ayúdanos, Padre, a mantener tu palabra, porque ella es la gran fuente de bendición y de salvación para nuestras almas. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Hermano Ramiro,